Buenos días nuevamente. Para aquellos que no habían saludado, bienvenidos a College Mennonite Church, nuestro segundo servicio, el servicio hispano, como le quieran llamar ustedes. Hoy estoy aquí por petición del pastor David y la pastora Madeleine, que no están en la ciudad, pero ya dentro de 8 días estarán de nuevo con nosotros. Como siempre, el llamado es a que oremos continuamente por ellos, por cada una de esas actividades que ellos con las que tienen que cumplir con su trabajo como pastores o como ministros. Vamos a hacer algo antes de que iniciemos. Ahí donde usted está, dese la vuelta hacia atrás, hacia el lado, salude a esa persona que está cerca a usted. ¿Sabe algo? No sé si ustedes saben que yo estoy cada 8 días allá arriba. Yo soy la persona que maneja las diapositivas, las cámaras. Tenemos un equipo allá arriba haciendo esto. Y yo me pierdo como de el movimiento, como de la dinámica. Se pueden sentar cuando terminen. Me pierdo un poco como de esa coinonía, de ese compañerismo que se vive acá abajo. Y a veces digo, vi a alguien y quiero como saludarlo a lo que termine el servicio. Y cuando bajo, ya se ha ido. Yo no sé si fue que dejó los frijoles montados en la estufa o qué, que fue corriendo y yo no lo pude saludar. Así que aprovechen este tiempo que ustedes tienen para conversar, para saludarse y disfruten de verdad este tiempo que tenemos para poder estar en comunión, en comunidad, no solamente con nuestro Dios, sino con las personas que están a nuestro alrededor. Así que esa es la invitación que les hago esta mañana. Hemos estado hablando durante este mes que ya termina este domingo, ya terminamos con esta serie, y es acerca del amor. Entonces, hemos venido como hablando un poco de qué implica el amor, de qué se trata el amor, varias formas en que podemos nosotros ver el amor. Y el primer domingo, el pastor Ángel Miranda nos habló acerca de las características del amor, y esas características del amor aparecen en 1 Corintios 13. Y él hacía como un repaso de no solamente de esas características, sino que de una manera muy práctica nos estaba mostrando cómo esas características del amor se están viviendo en este momento en nuestra comunidad. A través de esos momentos de compañerismo, de comunión, tal vez de solidaridad en momentos difíciles. Muchos de ustedes, de nosotros, estamos pasando por situaciones difíciles, muchos están recién llegados y eso implica muchas cosas, implica muchas necesidades. Y de una manera muy bonita estamos viendo cómo esta comunidad está ayudando a suplir esas necesidades. Entonces él nos decía, no es solamente hablar de esas características del amor, sino verlas en práctica en este momento, y creo que nosotros estamos viendo o vivenciando eso. Él también expresaba que el amor de Dios se manifiesta diariamente en nuestras vidas, aún en las cosas más pequeñas. ¿Sabe? A veces nosotros creemos que Dios solamente se manifiesta o se puede ver en las cosas grandes, en los milagros grandes que pasan, como una sanidad o qué sé yo, un milagro gigante que uno puede decir, eso es el amor de Dios vivo. Pero ¿sabe? Dios está en las cosas pequeñas también, en esas pequeñas situaciones en las que uno ve que alguien le da la mano a uno cuando uno no lo esperaba, ¿sí? Cuando una necesidad se ve cubierta sin uno esperar o sin uno creer que eso iba a llegar. Ahí también está Dios, ahí también está el amor de Dios. El segundo domingo, el pastor David hablaba sobre cómo el amor se sobreponía al odio. Y saben, el odio es un sentimiento natural. No puedo decir que todos hemos sentido odio, porque el odio ya es un lugar como muy extremo de el dolor tal vez, o de la rabia, de la tristeza, pero allí está, y es común que sintamos odio. No sé si ustedes lo han sentido, si ustedes han odiado a alguna persona,
o alguna situación, pero ahí está, el odio es natural. Pero Dios a través de su gracia nos enseña que su amor puede más que el odio y que su amor puede cubrir cada una de esas faltas. Además de esto, me pareció muy especial y muy bonito, y es la invitación que nos hacía a mirar, analizar nuestras relaciones en este momento y identificar con quién tenemos rencillas, con quién tenemos dificultades, con quién nos hemos tropezado, para que pongamos en orden esas situaciones. Y eso es algo que de verdad es un llamado importante que tenemos que hacer, y es ¿qué es lo que yo estoy sintiendo y por qué estoy sintiendo esto y qué puedo hacer para mejorarlo? Porque sabe, el odio es como una burbuja en la que uno vive atrapado y el único que se hace daño es uno solo. No sé si han escuchado la analogía que hacen de que odiar es como tomarse un veneno y esperar que el otro se muera. Es ilógico, ¿verdad? Si yo me tomo el veneno, el que me va a morir soy yo, y el otro queda vivo y feliz. Entonces, esa era la invitación que nos hacía el pastor en el segundo domingo, y es analicemos cómo podemos resolver esas situaciones en las que estamos nosotros en contiendas, en rencillas con nuestros semejantes. Y la semana pasada finalmente aprendimos que el amor es un mandamiento de Dios. Jesús en el Evangelio de Juan nos pide que nos amemos unos a otros como Dios nos ama. Y wow, yo digo, eso es un trabajo bien complicado, porque imagínense ustedes ese amor de Dios, que lo vamos a explicar un poquito hoy con el versículo que vamos a leer en un ratito, pero ese amor de Dios no tiene comparación. ¿Y cómo voy a poder yo amar a otras personas como Dios me ama? Es complicado, pero básicamente lo que Jesús hizo fue condensar o resumir toda la ley del Antiguo Testamento en este mandamiento, y es amar a Dios sobre todas las cosas, pero también amar a nuestros semejantes como Dios nos ama a nosotros. Y ahí empieza la tarea difícil. Ahí es donde empieza el verdadero trabajo que tenemos que empezar a hacer, y es allí donde radica la importancia del amor. El versículo de hoy está en Juan 3:16 y lo vamos a leer. Mimi. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Alguien aquí ha escuchado ese versículo antes? ¿Sí? Yo creo que es uno de los versículos tal vez un poco más conocidos. Y honestamente yo pienso que puede ser hasta uno de los versículos más importantes de la Biblia, porque ahí está como condensado todo el amor de Dios en una persona que fue Jesucristo. Este versículo muestra, o es importante porque muestra el amor de Dios en acción. Y ya les voy a profundizar un poquito a qué me refiero. Es visto y considerado como la mayor expresión del amor de Dios, que fue el entregar a su Hijo para darnos redención y vida eterna. Este versículo habla del extremo del amor de Dios de una manera contundente. Yo creo que por cuestiones de tiempo, y este versículo es tan profundo y hay como tanto de dónde agarrarle, que nos podríamos quedar aquí todo el día. Y yo hablaba con Cristian esa semana y yo le decía, esa palabra está compleja porque, como les digo, ese versículo tiene mucha carga espiritual. Y yo decía, no, pues yo me puedo quedar ahí hablando o hasta me enredo y termino no explicando bien y los mando más confundidos para la casa, y yo no quiero eso. Quiero hacerlo lo más simple posible, que sea práctico y que nos podamos llevar algo importante de hoy.
Creo que tratar de definir el amor de Dios solo con este versículo es bastante complejo y es una tarea que nos puede enredar un poco, pero al mismo tiempo lo que yo veo que hizo Jesús es que Jesús simplificó ese amor de Dios para que todos lo podamos comprender, nos podamos acercar y podamos recibir esa salvación que al final es la meta que como cristianos tenemos. ¿Cuántos aquí son padres? Bastante, ¿cierto? ¿Ustedes aman a sus hijos? ¿Cierto que sí? ¿Alguien que me diga no? Hay uno ahí como que tan medio malangas. No, todos aman a sus hijos. ¿Se imaginan ustedes sacrificando a uno de sus hijos por otra persona? ¿Dando la vida de su hijo para que otro se salve? Yo creo que eso es como bastante, como decimos en Colombia, eso está bien de para arriba, eso está como complicado, ¿cierto? Y sería algo bastante difícil, casi que imposible de imaginar o incluso de hacer. Apuesto que ninguno de nosotros sería capaz de hacer algo así. Sin embargo, lo que vemos es que, o con la historia que tenemos, es que Dios hizo eso por nosotros. Y Él dio a su único hijo y lo entregó para que cada uno de los que estamos aquí en esta mañana y los que están por fuera de este lugar fueran salvos y recibieran la vida eterna. Eso es algo que nadie más haría, porque les estoy preguntando, ¿lo harían ustedes? Difícilmente podremos responder eso o lo podríamos hacer. Pero Dios lo hizo y por eso decimos que ese es el extremo del amor de Dios. Esto quiere decir que cuando hablamos del amor de Dios, hablamos de una persona que encarnó el amor y esa persona fue Jesús. Cuando hablamos de amor, hablamos de Jesús. Hablamos de ese ser que vino a la tierra siendo Dios. Vino a la tierra, sufrió como cada uno de nosotros ha sufrido, padeció, peor que mucho de lo que nosotros hemos padecido, y murió en una cruz de la peor manera para que nosotros obtuviéramos la vida eterna. Esa persona es Jesús. Entonces, eso que parece como tan imposible o tan difícil de explicar, que parece como por allá tan arriba, tan abstracto o tan fuera de nuestro propio pensamiento, se simplifica y se pone como en un contexto más real cuando pensamos en Jesucristo y en ese sacrificio que Él hizo por nosotros. Se materializa entonces en su vida, en la vida de Jesús, con su llegada a la tierra, luego con su muerte, su resurrección y la esperanza de su regreso. Jesús es el amor de Dios manifestado plenamente en una persona. Entonces, como yo les decía, es un versículo complejo, sí, difícil de entender, sí, porque no podemos nosotros magnificar lo que Dios tenía pensado para la tierra, pero aún así lo hizo y entregó a su Hijo por nosotros. Entonces, como que se ve tan grande, pero en últimas va como simplificándose en la persona de Jesús y ese sacrificio que Él hizo para que nosotros tuviéramos salvación. Ahora, quiero que se imaginen ustedes, ya no pensemos en los hijos porque eso es como un poquito trágico, pero ahora imagínense ustedes mismos, cada uno de nosotros, dando la vida por otra persona, poniéndose en el lugar de otra persona. Pero aparte de eso, una persona que no lo quiere a usted, o sea, no su mamá, no su papá, no su hermano, su pareja, su hijo, sino una persona que lo aborrece a usted y usted sabe que lo aborrece. ¿Lo haría? ¿Sería capaz de dar su vida por alguien que usted sabe plenamente que lo odia? Está como complicado, ¿cierto? Sin embargo, Jesús fue capaz de sacrificarse no solo por quienes lo amaban, lo admiraban, lo seguían, sino también por aquellos que lo humillaban, que lo odiaban y que públicamente lo aborrecían.
Ahora, ¿por qué fue necesario que se hiciera este sacrificio? Creo que en pasadas ocasiones hemos hablado de que el pecado entró por un hombre y fue Adán. ¿Sí? Ese pecado de Adán y Eva fue lo que nos separó del plan que Dios tenía para nosotros. El plan de Dios para nosotros no era el sufrimiento, era que viviéramos en el paraíso. Pero por la desobediencia de Adán y Eva, pues el pecado entró a la tierra. El plan de Dios no era que viviéramos separados de Él, pero por el pecado, pues esa fue la consecuencia. Pero fue gracias a Jesús y a su sacrificio que fuimos limpiados y perdonados del pecado, y fue gracias a ese sacrificio que hoy podemos tener una relación directa con el Padre y disfrutar de su amor incondicional. Dice la palabra que Dios dio a su Hijo unigénito para que el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que aquellos que creemos en ese sacrificio y reconocemos a Jesús como Redentor, recibiremos la vida eterna. Y lo contrario a recibir la vida eterna es la perdición eterna. ¿Y qué es la perdición? Ustedes, yo no sé, a veces la imagen que nosotros tenemos del infierno y de Satanás es ese lugar donde sale candela, ¿cierto? Y está el de los cachos ahí parado con un tridente. Y es una imagen muy caricaturesca de lo que puede ser el infierno o la perdición. Yo no sé si vaya a ser así. Honestamente, qué calor uno pasar la eternidad en esas. Pero la perdición eterna es simplemente vivir separado eternamente de Dios. ¿Usted se imagina viviendo separado eternamente de Dios? Si Dios es amor, si Dios es gozo, si Dios es paz, si Dios es bondad, si Dios es fe, no estar con Dios es todo lo contrario a eso. Entonces es vivir en desamor, es vivir en dolor, es vivir en desesperación eternamente, no por un ratico, eternamente. De eso se trata la perdición, y eso es lo que Dios no quiere que nosotros vivamos. Dios quiere que vivamos nuestra eternidad con Él, no fuera de Él, no fuera de su presencia. Es decir, esto que si creemos en ese sacrificio, vuelvo y repito esta parte, y reconocemos a Jesús como nuestro Redentor, recibiremos la vida eterna. Ese amor incondicional, inmensurable e incalculable, nos da la posibilidad de disfrutar una relación verdadera y eterna como Dios, como nuestro Padre, ¿sí? Como les decía, hasta ahora esto parece muy abstracto, muy espiritual, o a veces muy difícil de poner en práctica en nuestro día a día, pero la realidad es que ese amor debe ser la medida de nuestra conducta. Debe ser el ejemplo que sigamos cada día, poniéndolo en práctica en nuestros círculos más cercanos. Entonces, es hora de que empecemos a bajar de esa abstracción, de esa espiritualidad, para que ese amor de Dios que ya conocemos y que entendemos por medio de su palabra, lo vayamos poniendo en práctica en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Así que yo les tengo algunas preguntas. Contéstenselas ustedes ahí en su interior. Pero mi pregunta es, si Dios fue capaz de dar a su Hijo por nosotros para darnos la vida eterna y para que no estemos en perdición, y ya les expliqué qué es la perdición, ¿qué tan difícil puede ser amar a quienes nos rodean y poner en práctica su mandamiento de amarle sobre todas las cosas y amar a otros como Él nos ama? Está un poquito larga la pregunta, pero ¿qué tan difícil puede ser amar a otros como Él nos ama, si Él dio a su Hijo por nosotros? ¿Qué tan difícil puede ser? ¿Qué tan difícil podrá ser dejar el odio y el rencor y reemplazarlos por amor? Es decir, empezar a amar a nuestros enemigos. Eso está complicado, porque tan chévere que es amar al que uno ama, ¿cierto? Al que lo ama uno.
Tan chévere que es amar al que, con el que uno tiene una buena relación, pero amar al que no lo ama uno, amar al que, con el que uno tiene problemas, esa está complicada. ¿Qué tan complicado podrá ser reconocer esas características del amor en nuestras relaciones cotidianas? Reconocer que en el amor hay bondad, hay justicia, hay paciencia, hay fe, hay verdad. ¿Y qué tal si empezamos a poner en práctica esas características cada día con las personas que nos rodean, aún aquellos que nos han hecho daño? ¿Qué tal si dejamos de lado los celos, la envidia, las contiendas, las ofensas y la injusticia? Esas preguntas quiero que se las lleven y analicen un poquito. Si Dios fue capaz de dar a su Hijo por nosotros, ¿qué tan difícil puede ser para mí, como persona, como ser humano, perdonar? Vivir una vida sin conflicto. El conflicto siempre va a estar. Eso es natural al ser humano, pero una vida en la que yo pueda resolver esos conflictos, ¿qué tan difícil puede ser vivir una vida de fe, una vida de bondad, una vida de solidaridad con el que necesita de mí, de compasión? Yo no creo que sea tan difícil. Si Dios fue capaz de entregar a su Hijo por mí, yo creo que yo puedo perdonar, y yo creo que yo puedo actuar con bondad, y yo creo que yo puedo actuar con amor frente a los demás. Estamos viviendo en un mundo cada vez más individualista, donde cada uno está pensando en sus propios intereses, y vemos cómo los corazones se endurecen y el amor se enfría. Este es un llamado a recordar el amor de Dios en toda su expresión y magnitud. Es hora de poner en práctica ese amor. Es hora de sacar este versículo de la Biblia y ponerlo en práctica con las personas que nos rodean día a día, ¿sí? Creo que de esta manera podremos entender ese máximo sacrificio que hizo Jesús al morir por nosotros. De esa manera podemos honrar ese mismo sacrificio y el amor inmensurable de Dios, quien dio lo mejor que tenía, lo que más amaba, su Hijo amado, para que nosotros ganáramos la eternidad. Gracias.